En los versículos que vamos a estudiar hoy, encontramos una de las advertencias más fuertes de Jesús a los líderes religiosos de su tiempo. Este pasaje, que abarca Mateo 23:23 a 24:3, forma parte de una serie de denuncias en las que Jesús se dirige directamente a los escribas y fariseos, personas que representaban la autoridad religiosa en Israel. A lo largo de estas palabras, el Señor no solo describe su hipocresía, sino que señala las consecuencias espirituales de su comportamiento, el cual impacta tanto a ellos como a la gente, que el pasaje comienza con una acusación enérgica en el versículo 23. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas». Esta exclamación se repite varias veces a lo largo del capítulo, y cada vez revela una nueva dimensión de la falsedad y superficialidad de estos líderes religiosos. Jesús no solo señala sus defectos, sino que les recuerda cómo su enfoque excesivo en las minucias los ha llevado a desatender lo esencial de la ley de Dios. Cuando Jesús menciona que pagano el diezmo de la menta, el eneldo y el comino, se refiere a cómo estos fariseos eran extremadamente detallistas en cumplir con la ley externa, hasta en los más pequeños aspectos. Eran meticulosos con las pequeñas especias, asegurándose de dar 1/10 parte de sus bienes, pero olvidaban lo más importante: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto nos enseña que, aunque los rituales externos pueden ser importantes, nunca deben sustituir las actitudes internas que realmente reflejan, como si hoy nos enfocáramos tanto en las tradiciones externas de nuestra fe, como asistir a la iglesia, cantar himnos o seguir ciertas costumbres, que olvidáramos lo que realmente importa: nuestra relación con Dios, nuestra compasión hacia los demás. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros videos. Ahora avanzamos a los siguientes versículos para profundizar en las palabras en el versículo 24. Jesús hace una comparación irónica y algo humorística, pero llena de significado. «Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello». Esta es una figura que pone en evidencia lo absurdo de sus prioridades. Mientras se preocupaban por los detalles más pequeños, como colar un mosquito, ignoraban los problemas más grandes y evidentes en sus vidas, como un camello que sería imposible de ignorar. Este contraste nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. Estamos tan enfocados en cuestiones menores que ignoramos los grandes desafíos espirituales que debemos enfrentar, como el pecado en nuestras vidas. Al final de esta sección, Jesús hace una afirmación aún más fuerte, comparando a los fariseos con sepulcros blanqueados, es decir, personas que por fuera parecen atractivas y piadosas, pero por dentro están llenas de inmundicia. Esta imagen, en la que los fariseos parecen justos ante los ojos de los hombres, pero son hipócritas en su interior, muestra cómo el cristianismo superficial puede ser engañoso. Las personas pueden ver una fachada de piedad, pero Dios ve el corazón y aquí nos lleva a una verdad fundamental. No se trata solo de las apariencias, sino de la verdadera transformación que debe ocurrir en nuestro corazón. Jesús quiere que lo sigamos con sinceridad, sin falsedades ni hipocresías. Él nos invita a una vida auténtica, donde nuestra fe se refleja tanto en nuestras acciones como en nuestros pensamientos y actitudes internas. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Crees que muchas veces podemos caer en la trampa de centrarnos solo en lo externo? Déjame tu comentario. Ahora que hemos explorado el mensaje directo de Jesús a los escribas y fariseos, es importante pensar en cómo esta enseñanza se aplica a nuestra vida diaria. En los versículos 29 al 32, Jesús sigue acusando a estos líderes religiosos, destacando cómo honran a los profetas del pasado, pero en realidad serían responsables de la muerte de los más grandes si estuvieran vivos en esos días. Esta contradicción
muestra que a menudo celebramos a aquellos que admiramos, pero seguimos cometiendo los mismos errores que ellos. Jesús les dice a los fariseos que su actitud hacia los profetas del pasado. Después de esta grave denuncia, el Señor da paso a una serie de advertencias sobre lo que sucedería en el futuro. En el capítulo 24, Jesús comienza a hablar acerca de la destrucción del templo y el fin de los tiempos. Esto es importante, ya que, al pronunciar estas palabras, Él no solo estaba hablando de la condena inmediata sobre Jerusalén, sino también de los eventos más allá de esa generación. El versículo 1 nos muestra cómo el Señor, al salir del templo, miró a sus discípulos y les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estas palabras deben haber sido impactantes para los discípulos, pues el templo era un símbolo central de la fe judía y de la permanencia de la nación de Israel. Los discípulos, sorprendidos, le hicieron 3 preguntas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24:3. Este momento marca un giro significativo en el discurso de Jesús. Él no solo se refiere al evento inmediato de la caída del templo, sino que también se adentra en una enseñanza sobre el futuro, de los días que aún estaban por venir. Y es aquí donde encontramos varias advertencias importantes para nuestra vida cristiana hoy en día. Jesús, al responder, nos habla sobre los peligros del engaño. En los versículos 4 y 5, Él les dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Ya muchos se engañarán». Este es un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús, porque sabía que la Iglesia y los creyentes enfrentarían engaños en el futuro. Hoy en día, también podemos ver cómo muchas voces, clamando por una verdad alternativa, se levantan, y es fácil dejarse llevar por enseñanzas que no se alinean con la palabra de Dios. Los versículos siguientes continúan describiendo los tiempos difíciles que precederán al fin. Jesús les advirtió que habría guerras, rumores de guerras, hambre, pestilencias y terremotos. Mateo 24, 6-8. Estas son señales de que el fin aún no ha llegado, sino que son el principio de dolores. Cada uno de estos eventos nos recuerda que el mundo está en un constante estado de cambio y sufrimiento, y que los creyentes deben estar preparados no solo en cuerpo, sino también en espíritu, para enfrentar los desafíos que vienen. Es fácil pensar que, como cristianos, debemos tener una vida libre de dificultades, pero Jesús nos muestra que el sufrimiento y las pruebas son parte de la vida cristiana y que nuestra fe se fortalece en medio de las adversidades. La verdadera victoria no es la ausencia de tribulaciones, sino permanecer firmes en la fe a pesar de ellas. Es en este contexto donde Jesús también menciona la gran apostasía, la caída de muchos en el pecado. En Mateo 24, 10-13, Él señala que en aquel tiempo muchos se escandalizarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán. El amor de muchos se enfriará y muchos se apartarán de la fe. Esta advertencia tiene relevancia para nosotros hoy, porque vivimos en un tiempo donde las distracciones y las influencias externas pueden fácilmente enfriar nuestro amor por Cristo. Pero, a pesar de estos tiempos difíciles, Jesús ofrece una palabra de esperanza en el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí, Jesús nos recuerda que el evangelio continuará avanzando, alcanzando a todas las naciones, a pesar de la oposición y las pruebas. Esta es una de las promesas que nos anima, pues el reino de Dios sigue creciendo. El llamado a la perseverancia es claro. En medio de las pruebas, aquellos que permanecerán firmes en la fe, que mantendrán el amor por la verdad y el amor por los demás,
serán los que experimentarán la salvación. Jesús cierra esta sección del discurso diciendo: pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. Es en este contexto que debemos reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. ¿Estamos firmes en la fe, buscando cada día vivir de acuerdo con los principios de la palabra de Dios? ¿Estamos preparados para los tiempos difíciles que se avecinan, sin caer en el engaño ni en la desesperación? Jesús no solo advierte, sino que también da la solución. El que persevere, ese será salvo. En medio de la oscuridad hay luz. En medio de las luchas hay esperanza. Jesús, en su gran amor, nos ha dado la forma de vivir victoriosos, permaneciendo en Él, creyendo en su palabra y esperando con fe su regreso. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros videos. La palabra de Dios es un faro de luz en medio de la oscuridad, y es nuestra responsabilidad compartirla. ¿Qué opinas sobre las advertencias de Jesús en este pasaje? Déjame tu comentario abajo. ¿Cómo ves tú los tiempos que vivimos hoy? ¿Qué señales cree que nos están diciendo que debemos estar más atentos a la palabra de Dios?